Buenas noches, somos el grupo 1 conformado por Samit, Alejandro, Sergio, Camila y mi persona Silvia Pineda. Bueno, el texto que tenemos que debatir está enfocado un poco sobre cómo lo bello realmente está precedido por lo sacro, ¿sí? Entendiendo también que existe una contraposición entre lo sacro y lo profano. El texto habla sobre muchas cosas, pasando por la lingüística comparativa y la antropología cultural para poder entender lo que eso significa. Pero la idea del debate hoy va a ser centrarnos un poco en cuál es nuestra posición con respecto a la idea que transmite o que quiere transmitir el escritor en este caso, y es que si es lógico o si es verdadero el hecho de que lo bello efectivamente está precedido por esto que conocemos como lo sacro y que está íntimamente relacionado también con el sacrificio y con la idea de los dioses. Entonces, con base en eso podemos empezar. Sí. Retomando un poco lo que dice Samit, hay que tener en cuenta que el autor es admirador de lo griego totalmente. Entonces él parte de definiciones de arquitectura, de constructor, de arquitecto, de templo, siempre como poniéndolo en el punto máximo y como idolatrando esa idea. Entonces, todo lo que se parezca a lo griego, que es lo sagrado, va a ser bello, y lo que no esté imitando la naturaleza, lo que hablábamos de la cabaña, no va a ser sacro, por lo tanto no es bello. Y lo que no esté dentro de este orden es desordenado y es profano. Sí, pues a mí me parece, digamos, muy interesante como todo este recorrido etimológico que hace el autor y con el fin, digamos, de darle como me pareció muy interesante, digamos, la manera en que construye esa definición de arquitecto en la que también no, nombra el arqué y cómo esto, de alguna u otra manera, da a entender que, digamos, el arquitecto es aquel que también se dedica a construir cosas excelentes y fundamentales, pero siento que un poco, digamos que este recorrido etimológico también introduce de manera, si se quiere, al principio, tímidamente, digamos, lo que él llama como arte, pero que luego más tarde, pues empieza, como ya lo dijeron antes, Sami y Alejandro, pues a darle un sentido a través de lo sagrado y cómo, digamos que por medio del sacrificio, pues también surge toda esta idea en torno a lo profano y a lo sacro, que finalmente pues siento que es muy interesante cómo el autor termina diciendo como, o le da un sentido a lo bello en la arquitectura. Bueno, a mí también me pareció como muy importante, como desde el comienzo que él empieza con esa introducción del significado de las palabras, como a lo largo del texto él va llevando el hilo y nos va demostrando con diferentes ejemplos y diferentes como posturas cómo es digamos, la interpretación de estas palabras o de los objetos en la arquitectura. Digamos, hay una parte muy importante que él dice como o sea, que la palabra no habla solo de la cosa, sino también de la lógica que la regula. O sea, cómo también nosotros le damos esa funcionalidad a ese objeto según el significado que también nos presenta pues el diccionario. También otro ejemplo que después nos hace también hacia como ese paso de lo sagrado es como ellos hacen la interpretación, como cada persona busca por pertenecer a cierta religión como ese significado de las cosas. Entonces hay también una parte que me pareció muy interesante, que él dice que la puerta es ese paso de lo sacro a lo profano, que la columna es como esa comunicación entre el cielo y la tierra y que el templo es como esa visibilidad de todo lo que hay en el mundo. Y antes de entrar a la conclusión entre lo sacro y lo bello, creo que algo que a mí me llamaba la atención particularmente es cómo este autor a lo largo de este capítulo nos demuestra la necesidad que tiene el hombre de darle significado a las cosas que tiene a su alrededor, empezando por la descripción de la palabra, empezando por cómo va definiendo cada una de las cosas que conlleva esta descripción de la palabra. Y cómo también el hombre, en esa misma necesidad de tildar de significado a las cosas, es que le da validez a las cosas que lo rodean o que quiera hacer. Entonces me parece bastante particular cómo incluso él haciendo este estudio de cómo necesitamos esa tildarle de significado a las cosas, que es lo mismo que él está haciendo. Él está dándole un significado a algo que él considera, a algo que él cree, para luego terminar en una conclusión de nuevamente una hipótesis que es propiamente de él.
Exacto, entonces él ya para finalizar, lo que propone, lo que dice, ¿no será que cuando nosotros hablamos de los templos que parecen ser signos de sentido de orden y medida, ¿no será que el templo realmente no es otra cosa sino los restos de terribles ritos ancestrales? Posiblemente sí, posiblemente no, porque finalmente todo está basado en un supuesto. Pero el hecho es que, si bien es cierto que el templo actualmente pudo haber evocado eso, lo real es que actualmente representa algo completamente diferente. Entonces, una realidad que se transformó y que actualmente representa algo diferente que pudo haber estado fundado en eso. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que es lo mismo o no de manera categórica. Él toma el inicio desde que los sagrados se cimientan en sacrificio, pero tal como tú lo dices, eso es una visión más arcaica y ya se ha ido transformando en otra visión más evolucionada según el autor. Sí, pero yo creo que, digamos, rápidamente para dar mi postura, yo creo que en parte también el texto lo que nos busca, digamos, persuadir es que justamente como dice Silvia, hay un interés del hombre, una necesidad y en su afán y su búsqueda de darle un sentido o de representar el cosmos en la Tierra, pues hay como esa necesidad intrínseca entre lo bello y la técnica que justamente coalicionan en este oficio que es la arquitectura.